Nuevo Misterio es un remake del tercer Fire Emblem, pero Intelligent Systems tiene una idea extraña de lo que es un remake. Digamos que Nintendo sacará otro set de remakes de Kanto, Rojo Fuego Escarlata y Verde Hoja Clorofila, pero que no incluyeran ni los movimientos Z, ni las mega evoluciones, ni diálogo nuevo. Los Fire Emblem de DS son algo así. Los mapas son idénticos, esas comodidades como cargar personajes o el movimiento continuado desaparecieron. Lo único que tienes es un Fire Emblem 3 que se ve mejor, excepto que todos se ven miserables. Y como resultado el gameplay es idéntico en todos los mapas. Mandas a tu unidad más fuerte de YOLO, dejas que el resto limpie los escombros, derrotas al jefe y esperas unos 20 turnos a que Mart logre llegar al trono. Algunos dirán que esto se debe al modo casual, donde las unidades que son derrotadas no mueren, pero no, el problema del nuevo Misterio es que es demasiado predecible. No hace mucho jugué por primera vez al Binding Blade, Su mayor problema era la puntería de las unidades. Lograr atinar un golpe de hecho es muy difícil. Durante el primer tercio solo un personaje tiene la menor posibilidad de acertarle a los jefes. Todas las peleas eran lanzar una moneda y rezar que Roy muriera y Eliwood se volviera el protagonista de nuevo. El nuevo Misterio es lo opuesto, casi nadie falla, ni tu ejército ni el enemigo. Y por ende, siempre sabes cuántos golpes te atinarán. Nunca hay un verdadero riesgo, nunca apuestas. Ya sabes qué pasará cuando presiones acabar turno, solo se reduce a números. Y que Pala esté casi tan rota como Zed es algo que ayuda. Creo que perdí unos 15 personajes reclutables cuando se suicidaron contra Pala, pero siendo honesto, a quién demonios le importa santo. Además el juego te sostiene de la mano, antes de cada pelea te dice con letras grandes qué tienes que hacer para conseguir todo, y aún así las pocas cosas que de verdad importan las olvida. En un punto te dicen que tienes que recuperar las piezas de la perla del chicón, y lo que el juego no te dice es cómo son las susodichas piezas, así que sigues por ahí asumiendo que son algo solo de la trama. Y de vez en cuando matas ladrones que cargan ítems con nombres del zodiaco, porque, yo que sé, los criminales son cobardes y supersticiosos por naturaleza, les gusta saber su horóscopo. Pero en la recta final llega Merlin, te dice que esas cosas zodiacales que nadie te explicó eran los tormentos de la joya, te da una patada por no conseguirlas y te bloquea la ruta final. Al menos la historia no está mal, es una secuela, así que las apuestas están más arriba. Atrocidades se libran en nombre del emperador Hardin, quien fue uno de tus aliados en la Guerra de las Sombras. Este tipo Ok, decir que te importa sería una exageración, pero lo conocías. En gran parte del juego estás en oposición a tus antiguos aliados, cada región está mejor definida, y tiene su subtrama apropiada. Los personajes secundarios tienen un mayor rol, y a diferencia de Fire Emblem 11, esta cosa sí tiene supports alabada hacia Naga. Pero aquí viene otro gran cambio de nuevo misterio, tu unidad. Sí, el avatar no es invención de Awakening. Si algún elitista se queja de Robin o el modo casual, díganle que es de nuevo misterio y miren cómo se desmorona. Al principio del juego creas un avatar, el héroe de las sombras, el aliado de Mark que la historia olvidó. Y si eso suena como un Marizú, están en todo lo correcto, pero de una manera inusual. Chris más que perfecto es aburrido. Hay protas mudos con más personalidad. Y no es como si el juego inventara nuevas situaciones para él. Más bien separa a Mart en dos personajes, Mart, el compasivo héroe, y Chris, el que de hecho hace algo útil. Hay un problema, la gente mira a Mart, Chris se inventa algo y Mart lo repite orgulloso. Además Fire Emblem 12 tiene un número engañoso de supports. Casi nadie tiene supports con otras unidades, pero todos tienen con Chris. Así que los supports se dividen en tres tipos, en los que los personajes que regresan reciben caracterización mientras Chris está en una esquina sin hacer nada, en los que los personajes alaban a Chris aunque es un perfecto don nadie para ellos, y en los que ambas partes reciben un desarrollo y se muestran como personajes completos. O sea, el support de Chris y Linde, literalmente el único donde Chris parece un ser viviente. Y es raro porque el resto del grupo de Chris de hecho es llamativo. Toda la subtrama exclusiva 12 sobre los asesinos es de hecho mejor que la campaña principal. Eremai es uno de mis villanos favoritos de Fire Emblem, y Roro es uno de los jefes más interesantes de la saga en asuntos de gameplay. Jugaría un remake extendido de esa campaña. Un remake de un remake. Nuevo Misterio no es un mal juego, es solo que nada es una sorpresa. Hay muchas ideas buenas que nunca le terminaron de funcionar. Nuevo Misterio habla de Chris como el héroe de las sombras, ese personaje que estuvo apoyando a Mart sin recibir elogios ni reconocimiento, y de cierta manera el nuevo misterio del emblema es el héroe de las sombras para Awakening. Nadie habla de Fire Emblem 12, pero sin todas las ideas que implementó, Awakening jamás podría haber salvado la saga de la cancelación. ¿Y saben qué? Eso es algo que vale la pena reconocer. Pensándolo bien, algunas cosas están mejor muertas.